Saludos, bienvenidos a nuestro canal de estadística para adultos, donde vemos diferentes metodologías estadísticas usadas en la investigación agropecuaria. En esta ocasión vamos a aprender cómo calcular el índice de herencia H cuadrado para datos balanceados y desbalanceados usando los métodos ANOVA y REMEL bajo un modelo Toro. Recuerden seguirnos en este canal de estadística para adultos en YouTube y en las cuentas vivor.web y JoseJRPG 1995 en Instagram. Así que vamos allá. Vamos a recordar rápidamente que es un modelo lineal mixto. Simplemente es un modelo estadístico lineal donde se contempla tanto factores fijos como factores aleatorios. Donde Y simplemente es el vector de datos o el vector del carácter que va a ser sometido al proceso de mejoramiento genético. XB la parte del modelo que contempla efectos fijos, ZA la parte del modelo que contempla los efectos aleatorios y E es un vector de residuales. Vamos a recordar rápidamente cuáles son los métodos de estimación de componentes de variabilidad. En este caso solo citamos dos, pero tengo que hacer la aclaratoria de que hay más. El primero es el ANOVA o análisis de la varianza, que simplemente trata de separar la varianza total en diferentes fuentes de variabilidad para así estimar los componentes de variabilidad para cada factor de interés. Mientras que el REMEL lo que intenta es maximizar una función de verosimilitud restringida para así poder conseguir los componentes de varianza como el máximo de la función. Es decir, busca la maximización de la función de verosimilitud restringida, donde esa función toma en cuenta la pérdida de grado de libertad por estimar los efectos fijos del modelo. Por lo tanto, tiene estimadores de los componentes de variabilidad que son insesgados. Recordemos rápidamente que la heredabilidad es simplemente un cociente entre la varianza aditiva y la varianza de los fenotipos, que me va a dar valores de 0 y 1, o en términos porcentuales desde el 0% hasta el 100%. Recordemos como una definición de heredabilidad que simplemente es un parámetro estadístico poblacional que nos indica cuánto de las diferencias observadas en un rasgo o en un conjunto de animales se pueden heredar, o es debido a la varianza del numerador, que es la aditiva. Del lado derecho podemos ver las ecuaciones normales de Henderson por si queremos calcular los DEPs o PTA, pero en este video no lo vamos a tratar. Vamos a realizar el siguiente ejemplo con un ANOVA y con REMEL, que es el caso balanceado. ¿Qué quiere decir caso balanceado? Que tenemos el mismo número de datos dentro de los niveles de los factores. Vemos que tenemos el factor animal, que es el aleatorio, que en este caso es el del toro. Sexo, porque me interesa eliminar la variabilidad que hay entre macho y hembra. Época, que son 3 épocas del año, me interesa eliminar esa variabilidad. Es decir, estoy haciendo un ajuste de sexo y época en la estimación de los componentes de variabilidad que voy a utilizar para estimar la heredabilidad. Vuelvo y repito, este caso es balanceado porque tenemos el mismo número de datos dentro de los niveles de cada factor. Y el factor animal, los datos son de peso al nacer de los hijos de 3 toros que tenemos en pantalla. Ahora, ¿cómo calculamos la suma de cuadrados y los grados de libertad total? Simplemente como la suma de cuadrados, los grados de libertad de todos los factores que involucra el modelo. Es decir, suma de cuadrado del animal, suma de cuadrado sexo, más época, más suma de cuadrado residual, y lo mismo para los grados de libertad. Suma de los grados de libertad animal, suma de los grados de libertad sexo, suma de los grados de libertad época y suma de los grados de libertad residual. Y si quiero calcular la suma de cuadrados residual o los grados de libertad residual, simplemente es una diferencia de la suma de cuadrados o los grados de libertad total con la suma de cuadrados o los grados de libertad de los demás factores del modelo. Y como siempre, los cuadrados medios son un cociente entre la suma de cuadrados y los grados de libertad. Ahora, para calcular la varianza de los residuos por ANOVA, es simplemente el componente de variabilidad residual va a ser igual al cuadrado medio del error, y ese cuadrado medio del error ya sabemos que es suma cuadrado del error entre el grado de libertad del error. Mientras que la varianza entre animales va a ser cuadrado medio animal menos cuadrado medio del error entre K, donde K es el número de réplicas del diseño. Entonces, varianza aditiva va a ser 4 multiplicado por varianza entre animales, y varianza fenotípica, varianza residual más varianza entre animales. Y por lo tanto, ya tengo todos los componentes de variabilidad para poder estimar la heredabilidad. Ahora, ¿cómo es en el REMEL en el caso balanceado, es decir, con estructura de datos balanceada?
Si el cuadrado medio del animal es mayor al cuadrado medio del error, si se cumple esta desigualdad, las estimas van a ser idénticas a las encontradas por el ANOVA, que no hay mucha mención, simplemente lo que vimos en la lámina pasada. Pero si el cuadrado medio del animal es menor al cuadrado medio del error, las estimaciones son diferentes. La varianza entre animales es 0 y la varianza de los residuos es la suma de cuadrados T sub m entre el número de animales por el número de réplicas menos 1, donde la varianza del numerador es la suma de la suma de cuadrados del animal más la suma de cuadrados residual. Aquí vemos un pequeño ejemplo. Aplicando la fórmula, ya sabemos que esta suma de cuadrado total la calculamos como en todos los videos, la suma de cada dato al cuadrado menos el factor de corrección, logrado libertad total, número de datos menos 1. La suma de cuadrado del animal es la suma de los datos del animal 1 al cuadrado más la suma de los datos del animal 2 al cuadrado más la suma de los datos del animal 3 al cuadrado entre 6, donde este 6 es el número de réplicas que correspondería al número de datos que hay dentro de los corchetes 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos el factor de corrección, tengo suma de cuadrado del animal. Grado de libertad animal, tengo 3 animales menos 1, 2 grados de libertad para animal, y el cuadrado medio simplemente el cociente entre la suma de cuadrados para el factor, un cociente entre la suma de cuadrados de animal entre los grados de libertad animal, y eso me da este valor. La suma de cuadrados de sexo va a ser la suma de todos los datos de los machos al cuadrado más la suma de todos los datos de las hembras al cuadrado entre 9, porque 9 es el número de datos que hay dentro de los corchetes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, menos el factor de corrección me da este valor. Y los grados de libertad de sexo simplemente va a ser el número de niveles de sexo menos 1, que en este caso es 1 porque solo tengo dos sexos, macho y hembra. Y época, y lo mismo. Suma de los datos de la época 1 al cuadrado más la suma de los datos de la época 2 al cuadrado más la suma de los datos de la época 3 al cuadrado entre 6, porque es el número de datos que hay dentro de los corchetes menos el factor de corrección, y me da este valor. Grado de libertad de época 3 menos 1, y eso igual a 2 porque tenemos 3 épocas. Y suma al cuadrado del error y grado de libertad del error simplemente se saca por diferencia, y el cuadrado medio error residual es un cociente entre la suma cuadrado residual y sus respectivos grados de libertad. Ahora, una vez calculadas los cuadrados medios, puedo calcular los componentes de varianza. En este caso, la variabilidad entre animales por ANOVA es una diferencia entre el cuadrado medio del animal menos el cuadrado medio del error entre 6, donde 6 es el número de réplicas, porque cada animal tenía 6 datos de sus hijos para peso al nacer. Y me va a dar 0.625. Cuadrado medio residual por ANOVA es el cuadrado medio del error, eso ya es idéntico al cuadrado medio que calculé. Y la varianza aditiva es 4 multiplicada por la varianza entre animales, y es 2.5. Y la varianza fenotípica es la varianza entre animales más la varianza residual, y me da este valor. Y una vez que yo tenga varianza aditiva y varianza fenotípica, hago el cociente para calcular heredabilidad y me da 0.39, que en términos porcentuales es 39%. Vemos que esos resultados son idénticos a los que yo calculé con el SAS. Vemos aquí las estimaciones componentes de varianza 0.625 y 5.8556, que son idénticos a lo que calculé manual, por lo tanto los resultados están correctos. Bueno, ahora vamos a ver cómo es el REMEL en el caso balanceado. Aquí no hay mucho que decir, solo recordar que las estimas de REMEL son idénticas a las de ANOVA si la estructura de datos ha balanceado y si se cumple la desigualdad de que el cuadrado medio del error es menor que el cuadrado medio del animal, o lo que es lo mismo, que el cuadrado medio del animal sea mayor que el cuadrado medio del error. Entonces vemos aquí la salida del SAS, estimas idénticas a las que calculé con ANOVA, y no voy a hacer más mención aquí. Ahora, ¿cómo en el caso desbalanceado? Para el caso no balanceado, los cálculos de los componentes de varianza por ANOVA y REMEL son mucho más difíciles, ya que las fórmulas que vimos anteriormente no son válidas. Y se utilizan otros tipos de procedimientos para calcular las estimaciones del componente de variabilidad, que son mucho más complejas, que involucran procedimientos de álgebra de matrices, y en REMEL también involucran procedimientos de convergencia numérica, es decir, metodología numérica. Ahora, en verdad, en data de balanceado y modelos mixtos, el cálculo de los componentes de varianza es muy complejo. No es accesible para el que no esté bien acostumbrado a los procesos matemáticos, pero ya existen paquetes como el SAS que resuelven este problema y no tenemos que hacerlo a mano. Aquí lo hacemos simplemente por pedagogía. Ahora, vamos a ver el ANOVA en caso de balanceado.
Ahora, para calcular la suma cuadrada del animal, tengo que usar una suma de cuadrado del modelo completo que involucra todos los factores del modelo con menos una suma de cuadrado del modelo reducido, donde esa suma de cuadrado del modelo reducido no tiene el factor del animal. Es decir, estamos calculando una suma de cuadrado ajustada por todos los demás efectos del modelo, es decir, por el efecto de época y el efecto de sexo. Y también está involucrado ahí el intersecto, ¿no? Es decir, como ya la estructura de datos no es balanceada, las estigmas no son independientes, pierden la propiedad de ortogonalidad y por lo tanto yo tengo que hacer el ajuste. A mí me interesa el ajuste de la suma cuadrada del animal porque es la que voy a usar para calcular el componente de varianza entre animales. Ahora, hay varias sumas de cuadrados que yo puedo usar, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. En caso balanceado todas dan lo mismo, pero en caso de balanceados usamos la suma de cuadrados tipo 1, que son sumas de cuadrados secuenciales. Tenemos que dejar el factor animal como el último del modelo, es decir, o al antepenúltimo si tomamos en cuenta el error residual. ¿Por qué? Porque esas sumas de cuadrados son secuenciales, es decir, que el primer factor solo se ajusta por el intersecto, luego el que sigue se va a ajustar por el factor que tiene adelante y el intersecto, y así sucesivamente, se ajusta en secuencia. Por lo tanto, tengo que dejar el animal de último para que la suma de cuadrados esté ajustada por todos los efectos fijos del modelo. Mientras que la suma de cuadrados tipo 3 no importa el orden, ya que son sumas de cuadrados ajustadas, es decir, que el factor se está ajustando por todos los demás que están en el modelo. Es decir, como si fuera el último del modelo en el caso de la suma de cuadrados tipo 1. Ahora, en REMEL, en caso no balanceado, es decir, con estructura de datos desbalanceada, la primera derivada del logaritmo natural de la verosimilitud restringida genera ecuaciones que son no lineales para los parámetros, es decir, para los componentes de variabilidad. Para resolver este problema se maximiza el logaritmo de la verosimilitud restringida usando métodos numéricos aplicados a la propia verosimilitud logarítmica, es decir, que voy a aplicar ciertos métodos numéricos iterativos a la función de verosimilitud restringida logarítmica, es decir, el logaritmo de L. Esto se hace por varias razones. Una es que puedo obtener las matrices asintóticas de los parámetros. Otra es que puedo ver si estoy dirigiéndome hacia un máximo, etcétera, etcétera. Y entre esta metodología numérica puedo tener Newton-Raphson, Fisher-Score, información promedio, simplex, o sea, son varios métodos. Ahora vamos a ver nuestro ejemplo, que es idéntico al de caso balanceado, pero el último dato se perdió, es decir, ya no tiene. Por lo tanto, ya no es balanceado porque todos los animales no tienen el mismo número de datos. Ahora voy a calcular la suma de cuadrados usando la suma de cuadrados tipo 1, es decir, la suma de cuadrados de los factores usando el tipo 1. Primero tengo que calcular un modelo reducido donde solo voy a poner el factor sexo. Es decir, que esto solo va a estar, la suma cuadrada de sexo solo va a estar ajustada por el intersecto. Vemos que aquí en ProGLM del SAS pongo primero sexo, luego época y de último el animal para que el animal esté ajustado por los que tiene adelante. Es decir, el intersecto, sexo y época. Y le estoy especificando que el factor animal es random, es decir, aleatorio, ¿no? Entonces, bajo la estructura de datos yo corro este modelo en el SAS. Y como la estructura de datos es no balanceada, tengo que utilizar el método de los mínimos cuadrados para poder calcular la suma de los cuadrados. Pero, en estos casos, la matriz producto cruzado mínimos cuadrados no tiene determinante diferente de 0, es decir, no tiene rango completo. ¿Por qué? Porque hay dependencia lineal entre sus filas y columnas. Por ejemplo, aquí tenemos 17, que es el número de datos, 9 del sexo 1 y 8 datos del sexo 2, y 9 más 8, 17. Aquí hay una dependencia, aquí 9 más 0, 9. Aquí hay otra dependencia, y 0 más 8, 8. Aquí hay otra dependencia. Es decir, este es el número de datos total, este es el número de datos del sexo 1 y este es el número de datos del sexo 2. Y esta matriz simétrica se pone esto aquí, y aquí tenemos también los números de datos respectivos para cada sexo. El RHS va a ser la suma de todos los datos, la suma de los datos del sexo 1, la suma de datos del sexo 2. Esta matriz no tiene rango completo, por lo tanto tengo que usar una inversa generalizada. ¿En qué consiste usar una inversa generalizada?
en que voy a eliminar una fila y una columna de esta matriz, y en este caso yo seleccioné esta y esta, las voy a eliminar y solo me queda una matriz 2×2, y esa matriz 2×2 le saco la inversa, que es esta que tengo aquí, y lo que elimine lo relleno con 0. En el vector RHS hago lo mismo, pero elimino la última fila y lo cambio por un 0. Ahora, esto lo voy a multiplicar por esto, es decir, esto por esto, y me va a dar esto, que son las estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios de mi modelo, y este vector lo transpongo y lo multiplico por el RHS no reducido, es decir, esto, y le resto el factor de corrección, y me va a dar este valor que está aquí, que es el mismo que me está dando el SAS, casi idéntico. Y eso es la suma de cuadrados de sexo calculada para datos de balanceado usando metodología de mínimos cuadrados. Ahora, para calcular la suma de cuadrados de época, que vemos que era la segunda de mi modelo, voy a ajustar el siguiente modelo. Ahora, la suma de cuadrados de época va a estar ajustado por sexo y por el intersecto. Entonces tengo que calcular el modelo completo, la suma de cuadrados del modelo completo, menos la suma de cuadrados del modelo reducido, que este modelo reducido es el que calculé en la lámina anterior. Y eso me va a dar la suma de cuadrados de época. Lo voy a mostrar directo en SAS porque mostrar las matrices ya tomaría mucho tiempo, pero es lo mismo, se usa el método de mínimos cuadrados y obtengo el modelo completo, la suma de cuadrados del modelo completo, le resto la suma de cuadrados del modelo reducido y me tengo la suma de cuadrados de época, que es idéntica a la que se calculó con SAS, como vemos aquí. Recuerden que esto es suma de cuadrados tipo 1. Vemos que sexo es idéntico a lo que calculé y época es idéntico a lo que acabo de calcular. Ahora me falta la suma de cuadrados del animal. Ahora, para la suma de cuadrados del animal, esa suma de cuadrados va a estar ajustada por el efecto de época, sexo y el intersecto. Entonces yo voy a calcular la suma de cuadrados del modelo completo, de este modelo que está aquí, y le voy a restar la suma de cuadrados del modelo reducido, que es el que calculé en la lámina anterior. Y eso me va a dar la suma de cuadrados del animal. Aquí tengo la suma de cuadrados de este modelo completo y le voy a restar la que calculé anterior y me va a dar 17.2388. Y esta es la suma de cuadrados del animal, que es idéntica, en este caso casi idéntica a lo que se calcula por SAS. Miren, que esta es la suma de cuadrados animal ajustada por los efectos fijos del modelo. Este ajuste hay que hacerlo para estructuras de datos no balanceadas porque ya no gozan de la propiedad de ortogonalidad. Es decir, que los efectos se mezclan y yo tengo que hacer el ajuste. Entonces vemos que aquí ya tengo la suma de cuadrados, los grados de libertad, que son los mismos que en el caso balanceado, y los cuadrados medios ya sabemos cómo calcularlo. Ahora, eso que vimos es suma de cuadrados tipo 1. En suma de cuadrados tipo 3, yo calculo el modelo completo para los tres casos y le voy a restar el modelo reducido. Pero el modelo reducido que voy a restar no va a tener el factor que a mí me interesa estimar. Por ejemplo, aquí yo quiero suma cuadrada del animal. Bueno, el modelo reducido no tiene el factor animal dentro. Si aquí quiero época, el modelo reducido no tiene época. Si aquí quiero sexo, el modelo reducido no tiene sexo. Fíjense que aquí todos, la suma de cuadrados se están ajustando por todos los demás factores del modelo. Por eso que se llama suma de cuadrados de ajustada. Y coinciden con la suma de cuadrados tipo 1 si esa suma de cuadrados tipo 1 fuera la última en el modelo, es decir, que si se ajustara por todas las demás. Vemos que obviamente este procedimiento, hacerlo a mano, es sumamente complejo y largo, porque requeriría realizar operaciones de matrices que cada vez son más grandes. Entonces, esto se lo dejamos al SAS, pero se podría mostrar para otro video cómo hacerlo, pero no creo que haga falta porque ya mostramos el procedimiento en el cálculo de suma cuadrada de sexo. Simplemente la diferencia es que aquí las matrices van a ser más grandes porque involucran más parámetros. Ahora vamos a ver la suma de cuadrados tipo 1 y la suma de cuadrados tipo 3. Como yo puse el animal de último del modelo, ven que son iguales las estimas para esa suma de cuadrados y por lo tanto también para su cuadrado medio. Pero fíjense que en sexo difieren de la 1 y de la 3 porque esta suma de cuadrados de sexo solo está ajustada por el intersecto en tipo 1, mientras que en tipo 3 está ajustada por el intersecto, por el animal y por época. Vemos que época también es diferente en la 1 y en la 3 porque aquí en la suma de cuadrados tipo 1 esta suma de cuadrados solo está ajustada por sexo y el intersecto, mientras que esta está ajustada por sexo, intersecto y animal.
Y aquí en la última sí coinciden porque está ajustado por todos los demás factores de mi modelo. Ahora, ¿cómo hacer esto con ProbBarCon para estimar de una vez los componentes de varianza que tenemos aquí? Simplemente voy a poner de último el animal en el modelo que estoy especificando porque usa tipo 1, el BarCon usa suma de cuadrado tipo 1 y tengo que ser muy cuidadoso. Es decir, tengo que poner el factor animal, que es el aleatorio, como último del modelo. Y vemos entonces que voy a obtener así estimas que son idénticas a las que calculé usando el GLM y manual. Entonces él calcula de una vez los componentes de varianza usando esa suma de cuadrado ajustada. Fíjense que la suma de cuadrado del error es 11, ya no es 12, es decir, se le resta un grado de libertad por el dato que se perdió. Y aquí podemos ver la réplica a mano, simplemente esto es el cuadrado medio del animal, que es esto que está aquí, esto es el cuadrado medio del error, que es aquí, que va a coincidir con la varianza residual poblacional estimada. Y esto entre el coeficiente K, que aquí el SAS me lo da aquí. Ahora vamos a ver cómo es el REMEN en el caso de balanceado. Yo tengo que lograr la maximización de esta función matemática que se llama verosimilitud, en este caso el logaritmo de la verosimilitud restringida, que es esta expresión que tenemos aquí, donde B, esta B pequeña, es la matriz de varianza y covarianza fenotípica de mi modelo, P es el rango de la matriz X, es decir, de la matriz incidencia de los efectos fijos, y K transpuesto por B por K es la varianza del vector de datos sin efecto fijo, es decir, es la varianza de K transpuesto por I, que es el vector que se usa en REMEL, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que lograr yo? Maximizar esto usando algún método numérico. O aplicar Newton-Raphson, entonces eso sería igual a conseguir unos valores iniciales y conseguir la matriz hessiana, que es la matriz de segundas derivadas, por el vector de dirección, que también se le llama gradiente. Ese vector simplemente tiene las derivadas parciales de esta función. ¿Y en qué? En función, derivada en función de los parámetros que yo estoy estimando, que en este caso son los componentes de varianza. Y la hessiana tiene en su diagonal la segunda derivada y fuera las derivadas cruzadas, por así decirlo. Entonces, yo hago un esquema iterativo con valores iniciales y cuando yo consigo otro valor se lo actualizo a la siguiente ronda y uso la misma operación. Tengo que recordar que la hessiana que se usa en Newton-Raphson es la inversa de la matriz hessiana. Aquí no lo estoy mostrando porque en verdad es un procedimiento muy largo y ya me lleva mucho tiempo el video, pero en otro video lo vamos a mostrar. Me voy a dedicar a mostrar la salida del ProbBarCon y el ProMix. Vemos que son idénticas las dos, ProMix y ProbBarCon, casi idénticas, uno le ve diferencia, pero básicamente lo mismo. Es decir, que si yo pongo la sentencia correcta en BarCon, puedo replicar los procedimientos de ProMix usando máxima verosimilitud restringida, es decir, REMEL. Y vemos que aquí en BarCon él está usando el Newton-Raphson para buscar una iteración que converge en los componentes de varianza, en este caso 0.43 para animal y 6.28 para residual. ¿Qué son estos valores que está aquí? Mientras que aquí está actualizando el menos 2 logaritmo de la verosimilitud restringida. Pero eso también me va a llevar a esto, básicamente. Ahora, para calcular la heredabilidad, ya sabemos, multiplicamos por 4 la varianza de los animales y dividimos entre la varianza fenotípica, que es la suma de esos dos componentes de varianza entre animales y varianza residual, y tengo heredabilidad, ¿no? Vemos que en caso no balanceado, REMEL me dio diferente a NOVA, es decir, que en estructura de datos no balanceada ya no van a dar lo mismo. Recuerden seguirnos en esta cuenta de YouTube, Estadísticas para Adultos, y en las cuentas de Instagram, Vivol.web y JoseJRPG 1995. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Saludos!